Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir les damos la bienvenida a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 15 de septiembre, les invitamos para que continuemos con la lectura de la Biblia en Colosenses capítulo 1 del 15 al 29. Iniciar una semana con muchas sensaciones, con muchos pensamientos, con inquietudes y todo lo que nos motiva y nos lleva a hacer una oración. ¿Cómo vamos a enfocar nuestro ruego y nuestro clamor en esta semana? Pues generalmente lo hacemos a partir del sentimiento, a partir del pensamiento, a partir de todo lo que quizás tenemos pendientes, situaciones sin resolver. De pronto nuestra oración y nuestro clamor va a estar dirigida hacia una persona que está viendo situaciones de angustia y todo lo que esté alrededor nuestro, que empieza a ser un motivo de preocupación, viene a ser también un motivo, o mejor, una motivación para la oración. Pero Pablo con su carta a los Colosenses nos muestra la oración que por el Espíritu deberíamos hacer y en especial esta semana. Dejemos entonces que así el Señor hable a nuestro corazón. E iniciemos considerando entonces que esta carta Pablo la escribe a los creyentes que estaban en Colosas y que se caracterizaban por haberse apartado del mal y por una fidelidad especial a Dios. Si nos desafiamos a orar convenientemente, creo que lo más conveniente para esta semana, independientemente de cualquier situación, es tal y como nos muestra esta carta, porque la Biblia nos dice en Romanos 8:26 que asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. E inmediatamente consideramos esas debilidades como los eventos que nos están marcando, que nos están preocupando, como esas situaciones sin resolver. Pero realmente Pablo hablaba de una necesidad diferente, porque no sabemos cómo deberíamos orar, dice Pablo, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Así que Pablo, que oraba por los discípulos de esta ciudad y había sido dirigido por el Espíritu Santo en una petición especial, en una oración especial para para este ministerio, para estos discípulos que vivían en esta ciudad. Y de allí también fue la motivación para que hoy nosotros nos acerquemos a este modelo de oración. En primer lugar, cuando vamos a Colosenses capítulo 1 del versículo 3 al 6 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, oído. Luego dice, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Entonces, ese primer motivo de oración está relacionado con la gratitud, con, con esa gratitud por, por la verdadera riqueza, por tener fe y saber reconocer el camino de bendición, ¿sí? Y esa verdadera riqueza venía
fruto de no ignorar, fruto de conocer ese amor extraordinario. Él estaba agradeciendo porque la ignorancia y el egoísmo que habían oscurecido en otro momento la mente de muchos, ahora por la luz de Jesucristo, permitía que estos creyentes estuvieran de rodillas reconociendo el amor de Dios y la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces, el primer motivo de oración, el primer punto que deberíamos considerar para una oración pertinente es ese motivo, la gratitud por el motivo de nuestra fe. La gratitud porque nuestros oídos espirituales se abrieron a una verdad que nos va a encaminar a la libertad, y en especial la libertad que tenemos de amar a Dios cuando muchos en este momento están oscureciendo la mente de incluso tanto creyente, porque el mal se multiplica y el amor de muchos se enfría. Pero si hay una semilla de fe en su corazón, si usted ha conocido a Jesucristo, si usted se ha despertado en este mensaje de salvación, despiértese entonces en la oración de gratitud por esa fe, porque hay una medida de fe, porque esta oración que hacía Pablo respecto a estos discípulos en Colosenses inicia diciendo que da gracias a Dios, ¿sí? Cuando él oye, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo. Y quizás nosotros presentamos motivos de oración por lo que tenemos, pero realmente nuestro motivo de oración es hoy por lo que somos gracias a Jesucristo, porque Él vino para darnos una vida nueva y es una vida en abundancia que nos lleva a romper el molde, y ese molde que el Señor rompe nos da una oportunidad para descubrir esa nueva criatura que somos en Cristo. Agradezcamos por eso, porque hoy se despertó en la intención de oír la voz de Dios, de escucharle. Agradezca y canalice toda la angustia y la preocupación en ese motivo de oración, en gratitud, pero también viene otra oración que hace Pablo. En el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces agradecer por Jesucristo, por su amor y por el amor verdadero que viene a mi vida para amar a mi prójimo, para amarme también en la misma medida que el Padre me ama. Pero viene una solicitud, viene un pedido. Y de esa manera Pablo oraba e intercedía por los miembros de Colosas. Y es que la inteligencia espiritual hoy en día es la verdadera inteligencia superior, y es una inteligencia que es provista por la fuente suprema del amor que es Dios. Y a los que aman a Dios, claro, todo les ayuda bien. Pero miren lo que dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sin importar los estudios académicos, sin importar los cursos o seminarios bíblicos que haya hecho, sin importar cómo es visto en medio de su trabajo, cómo es quizás reconocido en medio de su entorno. Aquí hay algo que prima, y es lo que Dios ve. Y Dios no ve ni las capacitaciones, no ve ni las habilidades, ni las múltiples inteligencias que usted pueda tener hoy para afrontar una situación. Lo que
se ve en el reino de los cielos, es el corazón. Y el corazón que reconoce, por eso en primer lugar es la gratitud, que reconoce el amor del Padre manifestado a través del Hijo y que está plenamente consciente de ese amor en su vida y para la vida de otros. Es un creyente con un potencial extraordinario para desarrollar la sabiduría y la inteligencia espiritual. La inteligencia que viene de Dios llena el alma, llena el espíritu, pero también llena el cuerpo. Y que sea entonces una oportunidad para oír al espíritu y considerar este ruego. ¿Por qué debemos pedir inteligencia espiritual? Quizás ahora usted no tiene la tendencia a estar usando inteligencia artificial. Y usted dice, ay, no, yo no voy a usar eso. Pero antes, ¿acaso no decíamos lo mismo respecto a una red social? Y esos muchachos cómo mantienen pegados de, del celular, pero pues obviamente ellos están teniendo una socialización muy diferente a la que nosotros por nuestra edad en otro tiempo teníamos. Y por eso están pegados de ese celular. Pero las generaciones nuestras, como ya asimilaron lo que nuestros jóvenes ya habían superado hace mucho tiempo, y de allí que la red social principal de nuestros adultos mayores ahora es el Facebook. Y ya incluso están pues explorando otras redes sociales. Entonces, el estar allí siempre alerta a lo que está pasando en la red social, no lo estoy condenando, pero hay ya una tendencia muy recurrente a estar allí, a estar presente en esa tecnología y en esa red social. Ya comentamos, ya decimos que nos gusta. Pues bien, en un nivel más avanzado de aplicaciones o de la manera como nos conectamos con el mundo, muchos ya la tecnología o con respecto a lo que es la inteligencia artificial, pues están ahí conectados, ya tienen esa relación, ya la saben usar, ya han visto sus beneficios y seguramente que en un tiempo nosotros también vamos a empezar a usar esta inteligencia, pero se utiliza más de lo que creemos porque es lo que antes mirábamos en Google, todo lo buscábamos allí. Mismo Google hoy ya es lo que ve es la respuesta a la inteligencia artificial. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque Jeremías 33:3 dice, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque la manera como nosotros deberíamos hacer uso de la inteligencia espiritual es a partir del clamor permanente y de una conciencia plena en la presencia de Dios en todo momento. Y así como usted tiene el celular a toda hora y para muchos lo peor, no solo por capricho, porque allí está su herramienta de trabajo respecto al celular. Si se le queda el celular, hasta incluso usted tiene que volver a su casa o ver cómo le llega el celular. Ya dependemos del aparato como tal. Y de allí también, lo que les decía, nuestro tiempo en pantalla, nuestro tiempo en las redes sociales, porque se volvió una costumbre, pero el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, y es que las costumbres dan lugar a culturas, y las culturas hacen parte de reinos, de gobiernos, y nuestra costumbre tiene que ser la inteligencia espiritual más que la inteligencia artificial, y no la estoy anulando, hay que darle un lugar en nuestra vida. Y de la misma forma, o diría yo, que incluso superior, porque el clamor implica una necesidad. Muchos, por su trabajo,
Muchos, por sus responsabilidades, hoy necesitan la inteligencia artificial. Necesitan, porque es que no es solo la inteligencia artificial, todos los programas que usted utiliza incluso en su empresa, en su compañía, ya hace parte de esto. Y, y ese clamor y ese ruego tiene que darse por algo que tiene trascendencia. No vale la pena clamar a Dios por algo que va a perecer y que no va a tener trascendencia. Por eso la inteligencia espiritual es un motivo de oración de Pablo. Y seguro que ese clamor de Pablo, ¿cómo va dirigido? Va dirigido justamente a lo que Pablo sabe que es importante porque porque lo fue y lo era. La inteligencia espiritual y la sabiduría que venía de Dios era fundamental para Pablo, porque él era un hombre muy estudioso, muy conocedor, muy religioso, pero lo que le cambió la vida a Pablo fue haber oído la voz de Jesucristo y haber visto su gloria. ¿Por qué debemos clamar por inteligencia espiritual? Porque usted no se puede quedar clamando por una casa, por un carro, por todo aquello que en últimas un día va a perecer, pero la inteligencia espiritual va a trascender. En segundo lugar, usted debe pedir inteligencia espiritual por lo siguiente que nos dice el resto del capítulo. Y empecemos a mirar versículo por versículo. Versículo 10 en el capítulo 1, Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor. Me refiero a que hago un paréntesis. Usted empieza en el 9 y se da cuenta que Pablo está pidiendo a Dios que le dé a este pueblo sabiduría e inteligencia espiritual. Y empezamos con los o un para que nos apertura una cantidad de beneficios que vamos a experimentar a partir de recibir esa inteligencia espiritual. Para que andéis, versículo 10, como es digno del Señor, andar, como es digno del Señor. Esa palabra andar es fundamental. Agradeciéndole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tremendo porque usted hoy que tiene una agenda, la agenda, si es que la usa, es como los pasos que planea dar, como la ruta hacia donde se va a dirigir. Y porque para poder eh, avanzar se requiere que nos movamos. Y donde hay movimiento hay vida. Y donde hay vida hay crecimiento. La inteligencia espiritual es fundamental para crecer. Y el ejercicio, el crecimiento en un creyente radica primero en estar preparados, que en este caminar, que en este día como tal, nos vamos a enfrentar a situaciones y en esas situaciones lo que tenemos que hacer es agradecer, pero no la gratitud que hacemos nominalmente porque toca dar gracias para no quejarnos. No es la gratitud real. Dice, como es digno, agradándole en todo. Lo que más le agrada a Dios, dice que es la gratitud. Porque lo que usted crea que va a hacer que no le agrade a Dios, seguro que no es digno de agradecer. Agradándole en todo, llevando fruto en toda obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso debe pedir inteligencia espiritual, porque la única manera de crecer es viviendo a partir de esta determinación del corazón. Con inteligencia espiritual usted va a poder agradarle a Dios. Con inteligencia espiritual usted va a poder llevar fruto, porque ¿cuál es el fruto? Es el resultado de esa inteligencia espiritual. Amor, gozo, paz, paciencia. Y creciendo en el conocimiento de Dios, porque por supuesto la sabiduría y la inteligencia espiritual nos da esto. Conocerlo, pero es que uno cree que el conocimiento es como acerca de él y no acerca de mí.
y es mentira. El conocimiento acerca de Dios tiene que ver conmigo. Entonces yo voy a conocer a Dios con respecto a esta situación hoy que estoy viviendo. Y el problema que tengo hoy me va a dar una oportunidad para conocer, ¿y cómo? Para conocer a Dios, cómo obra Él en medio de esta situación, con la expectativa como Abraham, que ayer lo hablábamos. Pues yo voy a entregar a mi hijo, qué problema tan grande. Imagínese saber la pérdida tan grande que iba a tener y qué va a hacer. Y este Abraham, que era un hombre con inteligencia espiritual, sabía, lo había visto lo que iba a ocurrir tras la muerte de Isaac. Él lo vio de esa forma, una resurrección. Lo que creemos es que esa resurrección, lo que él vio, el poder de la resurrección, porque Cristo murió en un madero, así como él también había colocado a Isaac sobre la leña. Lo que estaba viendo Abraham era la obra de Cristo más adelante, siendo Isaac una tipología de esta salvación tan grande. Entonces, claro, ¿cómo Abraham estuvo frente a esa petición tan grande, frente a esa prueba tan grande? Dame a tu hijo, a tu único. Y él conoció en medio de esa prueba a Dios. Entonces, la inteligencia espiritual nos hace crecer, pero también nos da fortaleza, porque Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Increíble porque la fortaleza es para paciencia. O sea, longanimidad es con la capacidad de permanecer en el tiempo, en la paz del Señor. Eso sí es ser o sea, sí es ser fortalecidos, mantenernos allí, firmes frente a los golpes. Porque ¿qué se admira más? ¿Aquel que da un buen golpe o aquel que lo resiste en la firmeza? Oremos para que el Señor nos dé inteligencia espiritual, porque para que usted sea feliz no necesita tener lo que a veces uno humanamente piensa que hay que tener. El versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No hay nada que traiga mayor gozo que poder participar de ese propósito que el Señor nos da a través de su amor, de su luz y su verdad. Y es un propósito, y saben, les quiero revelar algo que fue para mí transformador, porque la transformación a nivel personal no se da a través de grandes eventos, sino de eventos contundentes a nivel espiritual. Y yo, en mis 25 años de servicio, siempre me había obsesionado con el anhelo de glorificar a Dios y consideraba que glorificarle era pues vivir conforme a su propósito. Y entonces, muéstrame tu propósito, era mi oración, muéstrame tu propósito, pero hasta hace unos días y fue tan espectacular entender algo extraordinario, porque cuando escribí en mi cuaderno devocional, por primera vez comprendí que el propósito lo vivo cada día. Es decir, que ya no puedo seguir pidiendo a futuro cuál es mi propósito, sino, Señor, ¿cuál es el propósito? O mejor, permíteme vivir hoy conforme a tu propósito, que está esencialmente en el amor, en la luz y en la verdad. Y cuando yo vivo y cuando yo actúo conforme al amor, a la luz y a la verdad de mi Señor, ahí es donde participo de la herencia de los santos en luz. ¿Y qué experimento? Gozo, gozo. Es que el gozo no viene porque por fin pueda pagar la deuda, porque por fin pueda experimentar sanidad, porque por fin pueda viajar, porque por fin le salga la pensión, porque por fin pueda tener para hacer la especialización, porque por fin pudo vender el carro, pudo vender la casa, pudo vender, yo qué sé, todo lo que tenía ahí en la reserva del inventario de su empresa. Es que usted
hoy, el gozo que usted va a experimentar, si hoy vive conforme a su propósito, hoy hay un propósito para usted. Y no desvirtúe con quién usted se encuentra hoy, a dónde tiene que ir hoy, hoy, hoy. Porque el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte, pero ese no es el propósito, esa es la visualización, la visión, pero la misión es hoy. Y Abraham se proyectaba y aprendió a moldear su mente que no le permitía verse más adelante como un hombre con descendencia, porque ¿cómo estaba su condición actual? Estéril. Entonces él se visualizó. Y uno diría, bueno, entonces él todos los días estaba esperando y uno se pregunta, este hombre cómo hizo para aguantar tanto tiempo en una promesa, cómo no se debilitó en la fe, porque ya lo que estaba de parte de Dios para su vida. Pero hoy, ¿a qué se iba a dedicar entonces Abraham? El propósito, ¿ustedes creen que el propósito de Abraham cada día era esperar en la promesa? Era, por ejemplo, que amar a su esposa, mantenerse fuerte, tenía que alimentarse bien, tenía que ejercitarse, porque o iba a ser padre o iba a ser abuelo con artrosis y, mejor dicho, con todas las enfermedades, ¿cómo iba a cuidar a su hijo? Porque el propósito hoy es que yo glorifique a Dios en lo que hago, en lo que digo, y es hoy y es ahora. Y hoy voy a participar de esa herencia de los santos en luz. ¿Cómo? Agradándole en todo, ¿sí? Llevando fruto en toda buena obra. Señor, tú me tienes aquí, todo el mundo está quejando en esta fila de la PS, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Para qué me tienes tú hoy? Y otra razón, porque cada día voy a vivir conforme a su propósito. Eso solo gracias a la inteligencia espiritual, pero también la experiencia de la libertad. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo voy a vivir hoy mi propósito cuando experimento que libertad. Ah, pero si yo no he salido de esa condición de tiniebla, de oscuridad, si teniendo la puerta abierta a la cárcel sigo quedándome allí, porque Cristo pagó un precio muy alto para abrirnos la puerta de la cárcel. Y muchos con la llave del candado puesto de esa reja siguen allí en tinieblas. No, Él nos ha trasladado, pero dice al reino de su amado Hijo. ¿Qué quiere decir? Venga a nosotros tu reino. Hoy, hoy, el propósito hoy. Y es que dice, bueno, pero ¿cuál es mi propósito? Pues vaya al Padre Nuestro y mire que hay que traer hoy las costumbres del cielo a la tierra. ¿Y cuál es la tierra? Señor, según la parábola del sembrador, Jesucristo mostró cuál era la tierra, mi corazón. Y esas costumbres y esa cultura y ese gobierno viene a partir de qué? De un señorío que está en el Padre que está en los cielos y que por su espíritu me transmite esa verdad. Y esa verdad que me da libertad. La inteligencia espiritual me lleva a vivir la experiencia del perdón. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón tiene que ser una experiencia y es una experiencia que yo vivo de manera personal y que comparto y exteriorizo con mi familia, con mi comunidad, con mi entorno. Perdón, perdón como la evidencia del amor, de la luz y la verdad que está en mi corazón. Eso es inteligencia espiritual, el poder perdonar, el tener las razones y el criterio me lo está dando Colosenses 1:3, Colosenses 1:14. Es que perdono por la sangre. Y de nuevo, Padre nuestro, porque dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Otra característica, reconciliación. Colosenses 1:21 dice,
Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Solo por la inteligencia espiritual puedo vivir una relación diferente, no distante, no ajena, no indiferente. Es una relación cercana, es una relación que me abraza al Padre, que me inunda el amor del Hijo. Es una relación que me satura de la luz del Espíritu. Por la inteligencia espiritual, soy firme en medio de los vientos que quieren destruirme. Estoy firme y me mantengo como lo dice Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Eso me lo da la inteligencia espiritual. Y si siguen leyendo del 26 al 27, vamos a ver que la inteligencia espiritual me enriquece, que la inteligencia espiritual nos da poder. Que sea este día la oportunidad de hacer la oración conveniente para iniciar una semana conforme a la voluntad de Dios. Les invito para que oremos en este momento y cerremos nuestro devocional pidiéndole al Padre que por favor nos conceda el hacer la oración que el mismo Espíritu Santo está haciendo por nosotros en este momento. Allí donde está, ore con gratitud al Padre.